Hola a todos y bienvenidos a la clase de física. El día de hoy vamos a hablar de uno de los científicos más grandes de la historia, que no solamente clavaría el último clavo en la tumba del geocentrismo, acabando así con la revolución copernicana con el heliocentrismo como claro vencedor. También iniciaría su propia revolución científica, dando inicio a una nueva era para la ciencia con un desarrollo científico sin precedentes. Estoy hablando claramente de Sir Isaac Newton. Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642 según el calendario juliano. Sin embargo, en el actual calendario gregoriano nació el 4 de enero de 1643, en la ciudad de Lincolnshire, Inglaterra, y murió en Londres el 20 de marzo de 1727 según el calendario juliano o el 31 de marzo de 1727 según el calendario gregoriano. Sufrió una infancia difícil, con su padre biológico muriendo antes de que Isaac naciera, pero su suerte comenzó a cambiar cuando entró a la Universidad de Cambridge, donde se formaría y comenzaría su carrera para convertirse en el mayor científico de su época. Ya que las matemáticas de su época no eran lo suficientemente buenas para sus ideas, Newton comenzaría a desarrollar el cálculo integral y diferencial, una de las herramientas más poderosas que tenemos en las matemáticas y que seguimos utilizando hasta la fecha. Es por esto que a Newton, junto con Leibniz, se les consideran los padres del cálculo. Newton utilizó su nueva herramienta matemática para desarrollar sus ideas en mecánica, astronomía, óptica, mecánica de fluidos, termodinámica, entre muchas otras cosas. Pero sería su obra Philosophia Naturalis Principia Mathematica, más comúnmente conocido solo como Principia, el libro que pasaría a la historia de la humanidad. En este libro explicaría sus leyes fundamentales de la dinámica, al igual que la ley de gravitación universal, que en conjunto lograrían explicar las leyes de Kepler, demostrando finalmente su validez matemática, logrando de esta forma establecer al heliocentrismo como la mejor forma para estudiar al universo. Pero además, sus leyes no estaban restringidas solamente a cuerpos celestes, se podían aplicar a cualquier cuerpo en el universo, incluyendo a los que se encuentran aquí en la Tierra. En este video vamos a hablar de las leyes fundamentales de la dinámica, y en el siguiente hablaremos de la ley de la gravitación universal. Newton se basó en los trabajos de Galileo y de Descartes para escribir sus tres famosas leyes que describen el movimiento de los cuerpos. Las tres leyes de Newton o las leyes de la dinámica dicen lo siguiente. La primera ley o ley de la inercia dice: todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado por fuerzas externas a cambiar su estado. Esto quiere decir que un cuerpo que se encuentra quieto, es decir, en reposo, se va a quedar en este estado al menos que una fuerza lo mueva y lo cambie de este estado. Y por el lado contrario, un cuerpo que ya se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme va a mantener este movimiento al menos que una fuerza lo frene y de esta manera cambie su estado de movimiento. Esto lo puedes sentir muy fácilmente cuando vas en el camión, en el metro, en el coche o en cualquier otro transporte público. Supongamos que vas en el metro. Tú entras y te sientas. En este momento, tanto tú como el metro se encuentran en estado de reposo. En el momento en que avanza el metro, tú sientes un pequeño jalón hacia un lado. Esta es la fuerza que cambia tu estado de movimiento. Pasas de estar en reposo a estar en movimiento. Y es por esto que sientes una pequeña fuerza. Dependiendo de qué tan rápido acelere el camión, el metro o el coche, vas a sentir una mayor fuerza. Y lo mismo sucede cuando frena. Si tú vas en el metro y de repente el metro se frena de repente, tú tiendes a mantener tu movimiento rectilíneo uniforme. Es por esto que si no te agarras bien del metro, vas a salir volando. Porque tiendes a mantener tu movimiento rectilíneo uniforme y necesitas aplicar una fuerza para entrar al reposo. Pero bueno, aquí estoy hablando de fuerzas y todavía no he explicado qué es una fuerza. Eso se explica en la segunda ley de Newton o la ley fundamental de la dinámica, la cual dice: el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprimió. Y cuando la masa del cuerpo es constante, esto se escribe con esta fórmula. ¿Pero qué significa todo esto? Que la fuerza es proporcional al producto de la masa por la aceleración. Recuerden que la aceleración es el cambio de velocidad, es decir, el cambio del estado del movimiento. Esto quiere decir que es una fuerza lo que cambia el movimiento de un cuerpo. Y va a depender de qué tan pesado y de qué tan rápido cambia el movimiento de este cuerpo, la magnitud de la fuerza. Es decir,
Entre más grande sea la masa, mayor va a ser la fuerza necesaria para moverlo. Y entre más rápido querramos que cambie su velocidad, más fuerza vamos a necesitar. Si queremos que un cuerpo cambie de velocidad muy rápido, vamos a necesitar una fuerza muy grande. Y si queremos que un cuerpo muy pequeño cambie de velocidad muy lento, vamos a necesitar una fuerza muy pequeña. Pero antes veamos cuáles son las unidades de la fuerza. Si recuerdan, la masa se mide en kilogramos y la aceleración se mide en metros entre segundo al cuadrado. Entonces la fuerza se va a medir en metros por kilogramo entre segundo al cuadrado. Esto se define como un newton, por obvias razones. Entonces un newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro entre segundo al cuadrado. Ahora sí, todo esto va a quedar un poco más claro con un par de ejemplos. Veamos. Un hombre que va en su bicicleta tiene un peso de 80 kilogramos. ¿Cuál va a ser la fuerza necesaria para que alcance una aceleración de 2 metros entre segundo al cuadrado? Recordemos, antes que nada hay que escribir nuestros datos. Masa, que es 80 kilogramos, y aceleración, que es 2 metros entre segundo al cuadrado. Y lo que queremos obtener es la fuerza que necesita para moverse. Usando nuestra ecuación de la segunda ley de Newton, tenemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Sustituyendo nuestros datos, tenemos que fuerza es 80 kilogramos por 2 metros entre segundo al cuadrado. Multiplicamos los números y tenemos que 80 por 2 es 160. Y multiplicando las unidades tenemos kilogramo por metro entre segundo al cuadrado, que como ya dije, así es como se define el Newton. Por lo tanto, el resultado es que la fuerza es igual a 160 newtons. Así es como se utilizaría la segunda ley de Newton. Pero veamos qué sucede si modificamos un poco los datos. Veamos el siguiente problema. Una camioneta tiene una masa de 500 kilogramos. ¿Cuál será la fuerza necesaria para que alcance una aceleración de 2 metros entre segundo al cuadrado? Muy bien, siguiendo el procedimiento anterior, tenemos que nuestros datos es que la masa es 500 kilogramos, la aceleración es la misma de 2 metros entre segundo al cuadrado. Y queremos conocer la fuerza necesaria para que se mueva. Utilizando nuevamente la segunda ley de Newton, tenemos que la fuerza es igual a 500 kilogramos por 2 metros entre segundo al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza necesaria para que el camión alcance una aceleración de 2 metros entre segundo al cuadrado es de 1000 newtons. Así es como se utiliza la segunda ley de Newton. Variando la masa y la aceleración va a variar la fuerza, ya que es directamente proporcional. Entre mayor masa, mayor fuerza, y entre mayor aceleración, mayor fuerza. Y por lo que dice la segunda ley, esta fuerza solo modifica en la dirección en la que se aplica la fuerza. Es decir, si tú estás empujando una caja hacia adelante, la caja solamente se va a mover hacia adelante. No hacia la izquierda, no hacia la derecha, solo hacia adelante. Finalmente, la tercera ley, o la ley de la acción y la reacción, dice: con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Y esto se escribe de esta manera. La fuerza aplicada por el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 va a ser igual y en sentido contrario a la fuerza aplicada por el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. Esto se ve muy claramente cuando empujas una pared. Si tú empujas una pared, vas a sentir una fuerza de reacción en dirección contraria aplicada por la misma pared. Estas leyes, por simples que parezcan, cambiarían a la física para siempre, ya que con ellas se podrían inventar nuevos aparatos que cambiarían a la humanidad para siempre. Pero además se explicarían fenómenos que hasta entonces no tenían explicación, como las leyes de Kepler, y se encontrarían nuevos fenómenos que se podrían explicar con estas leyes. Pero eso lo dejaremos para otro video. Si tienes cualquier pregunta o comentario, no dudes en escribirla aquí abajo. Respondemos todas las preguntas que puedas tener. Sin más por el momento, les ha hablado el profe Iván y nos vemos la próxima clase.